Bien, seguimos en el programa en profundidad de hoy. Vamos a hablar ampliamente del caso de Luani y la pregunta que teníamos era si se equivocó o no el OIJ en este caso. Vamos a presentar de inmediato a Rogelio Ramírez. Rogelio es un abogado especializado en temas penales, pero que durante muchísimos años trabajó en el organismo de investigación judicial como investigador y también destaca en su trayectoria que durante un tiempo estuvo trabajando en Guatemala en una unidad que se dedicaba a investigar crímenes en Guatemala. Una unidad, debido al alto grado de impunidad que existía en ese país, se destinó un grupo especializado de personas de distintos países para trabajar en la investigación de casos. Así que yo estoy seguro, es toda una autoridad en el tema que vamos a abarcar en los próximos minutos. Rogelio, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en profundidad. Muy buenas tardes, don Rodolfo, encantado de poder colaborar, claro. Vamos a ver, don Rogelio, empecemos directamente. ¿Usted cree que se equivocó o no el OIJ a la hora de abarcar este caso y enfrentar este reto que significó el caso de Luani Salazar? Don Rodolfo, indudablemente a partir de la cronología de los eventos, tal y como fueron sucediendo, la reacción del OIJ fue tardía y la atención del caso fue indebida. De eso no hay ninguna duda. ¿Por qué? Exactamente, ¿cómo me lo explica? Por supuesto. Mire, una denuncia, una noticia de desaparición de una persona de por sí debe alertar a las autoridades, y el epicentro de cualquier investigación por desaparición es el mismo sitio del cual se tuvo la última noticia, el último contacto con la persona desaparecida. Eso en este caso, no solo por lo que menciona la familia, sino por lo que cronológicamente se ha determinado a partir de la denuncia, las llamadas, el reporte, la noticia misma de la desaparición, da cuenta de que la policía dio una atención inicial telefónica, y eso es impensable, es indebido, es incorrecto en un caso por desaparición. ¿Cómo se investiga un caso de estos exactamente? Y le hago esa pregunta porque algunos de los argumentos que he escuchado en los últimos días es que el OIJ realmente no investiga desapariciones, que lo que investiga son delitos y que la desaparición en sí no es un delito. ¿Qué podemos decir acerca de ese punto y posteriormente cómo se investiga un caso de estos? Claro, mire, evidentemente, desde el punto de vista de tipo penal, de código penal, una desaparición no es un delito. Sin embargo, desde el punto de vista de investigación criminal, perfectamente encuadra en un indicio de delito. ¿Por qué razón? Porque una persona no desaparece porque quiere. Una persona desaparece de su entorno familiar por alguna razón de peso, ya sea por un problema familiar grave, ya sea, bueno, en el caso de los niños por un secuestro, por una sustracción, y en el caso de mujeres, bueno, ya lo hemos visto y hay casos anteriores a este que demuestran que son objetivos, que son víctimas, que son personas vulnerables a la actuación o a la actividad de la criminalidad, de pronto no compleja, pero sí común, y es peor porque es la que más cerca se tiene. Vamos a ver, entonces, no sé si lo resumo de una manera correcta. La desaparición no es en sí un delito, pero sí es un indicio, o podría ser un indicio, de que podría haberse cometido un delito. Por supuesto, eso es así, eso es correcto. Tanto así que la aproximación, el inicio de la investigación de una desaparición parte de una victimología, pero correcta, de una victimología integral, no solamente de preguntas efectuadas por teléfono y tendentes a desacreditar de pronto la versión que están dando por la desaparición de X o Y persona. No, se trata de una victimología, y a partir de esa victimología es que se toma la decisión de priorizar o no en la atención de campo, en la atención operativa del caso. Exactamente, hablemos de la victimología y póngame un ejemplo hipotético para que nosotros entendamos. Normalmente, si existe un protocolo o no a seguir en estos casos, y si es así,
¿Qué es lo que dice el libro? ¿Qué es lo que dice el protocolo? ¿Qué es lo que dice la buena práctica? ¿Se recibe la denuncia y qué es lo que se hace? ¿Cómo se actúa? Por supuesto, partamos del principio, don Rodolfo. Mire, no solamente en manual y en protocolo, sino por lógica, se trata de que esto que la gente viene teniendo como un mito y de pronto hasta algunos agentes judiciales de escasa experiencia ponen en práctica de decirle a la víctima, no, demos 24 horas, demos 36 horas, eso es absolutamente incorrecto. No existe un manual, no existe un procedimiento dentro de la policía judicial que ordene números clausos taxativamente que hay que esperar X o Y número de horas para iniciar la investigación. La victimología correctamente encaminada determina toda la información de una persona desaparecida. Y la victimología no es solo para desapariciones, es para homicidios, es para secuestros, es para todo tipo de víctima prácticamente. Pero en una desaparición es elemental porque eso conduce a los primeros indicios a enfocarse en una línea de búsqueda, en una línea de investigación lo más cercana posible al éxito. ¿Qué es la victimología? El estudio de la víctima, digamos, quién era, qué hacía, o exactamente qué tenemos que entender por victimología. Correcto. La victimología, en el contexto de una investigación criminal, es el insumo más importante, puesto que da cuenta de la edad de la persona, da cuenta de sus costumbres, da cuenta de los lugares frecuentados, da cuenta de su estado emocional al momento en que se da el episodio a investigar, da cuenta de sus vicios, por ejemplo, toda la información posible que sea necesaria para la investigación. Obviamente también involucra detalles físicos, padecimientos médicos, psicológicos, etc. Una victimología bien entendida, una victimología integral es amplísima. El tema es que eso es lo que permite en un primer momento determinar la prioridad del caso. ¿Y cómo se determina la prioridad del caso? Bueno, existen por supuesto perfiles de víctimas que son altamente riesgosas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los niños, los menores de edad. Claro. En todo caso, la reacción de la policía, sea administrativa o sea judicial, debe ser inmediata en el caso de una desaparición de un menor. En el caso de una mujer, y tomando en cuenta el contexto y el caso que recientemente sucedió en Cartago, en la zona de Cartago, de Orosi me parece, por supuesto que las mujeres en este momento son un perfil importantísimo, son víctimas que están expuestas a, como le decía al principio, están expuestas a muchísimos riesgos, principalmente por la delincuencia común, por las personas consumidoras de drogas, etcétera. Entonces, la victimología, más bien en este caso de esta señorita, su victimología debió haberle indicado al policía que atendió esa primera llamada de que se trataba de una posible víctima de un delito, de algo muchísimo peor. Entonces, una posibilidad o un elemento que hay que tomar muy en cuenta es el perfil de la víctima. Yo no sé si también es necesario valorar significativamente, don Rogelio, la escena de la desaparición. Digamos, la última vez que alguien supo algo de la muchacha de Luani fue que salió a fumar ahí por su casa. O sea, la desaparición se da por su casa, digamos. Me imagino que una buena técnica policial es ir y preguntar a los vecinos, y preguntar en la pulpería, ver si hay alguna persona de ese entorno que haya visto qué pasó con ella o que la haya visto con alguien. Estoy especulando porque no soy investigador, pero la lógica y el sentido común apuntan a eso, digamos. Don Rodolfo, es que la investigación criminal no puede alejarse en ningún momento de la lógica, no puede alejarse del sentido común. Y como le decía al principio, el epicentro de toda investigación criminal es el sitio donde ocurre el delito, donde se presume válidamente a través de la noticia del crimen, etcétera, que ahí inició el crimen o el evento a investigar. Y en este caso, tratándose de una desaparición, por eso le indicaba que la reacción del OIJ fue absolutamente tardía. Eso no era posible por teléfono, no era posible por preguntas superficiales tratar de determinar una victimología para priorizar o para tomar una decisión si se iba más allá o no, si se iba al sitio o no, si se buscaba, si se iniciaba, etcétera. No, el insumo
para iniciar una investigación por desaparición está en el sitio, está con la familia, está con los hermanos, con la madre, con las personas que vivieran cotidianamente con la persona desaparecida. Yo creo que lo que ha causado mucha indignación en este caso, don Rogelio, es el hecho de que sea del hermano o los mismos parientes los que a partir de información que reciben o sospecha que tienen, ingresan a la casa donde finalmente encuentra el cuerpo. Uno se preguntaría que eso tuvo que haber estado en el radar de las autoridades en algún momento. Mire, absolutamente. La investigación criminal, el investigador criminal profesional debe tener una especial sensibilidad al usuario, una especial sensibilidad al denunciante, porque lo que requiere de la institución y del funcionario, una víctima, un denunciante, un ofendido, no es que le vendan un paquete de tortillas, no es que le vendan pan, no, está pidiendo auxilio porque está en riesgo su vida o la vida de un familiar o está en proceso o en inminencia la comisión de un delito. Entonces no se vale, por supuesto que no se vale, dejar de tomar en consideración eso. Es absolutamente justificado que la misma familia procediera a realizar sus propias diligencias. Al no tener una respuesta efectiva, una respuesta contundente, una respuesta operativa en sitio, un interés real por parte de la institución, por supuesto que tenían que realizar sus propias diligencias. Aún, y esto tómese muy en consideración, aún a su propio riesgo, porque todo, o más bien nada, podía indicar de que otra persona interviniente en el posible delito estuviera todavía en esa casa, o que se tratara de una actuación de más de una persona, por ejemplo, que eso todavía está por determinarse. Entonces, aún bajo su propio riesgo, ellos realizan diligencias que le correspondían al investigador judicial o a la investigadora judicial a cargo de esa investigación. Vamos a ver, otro argumento que yo estoy también creyendo que es un argumento de peso, que es importante. La carga de trabajo que puede tener una delegación o las oficinas centrales del OIJ, vamos a ver, debe ser mucha también y es algo que en algún momento se ha esgrimido para defender la actuación del OIJ, que hay muchísimos casos y que hay muchos frentes abiertos y que eso complica y que perdón, también el recurso humano es escaso comparado con la cantidad de casos que hay que investigar y eso en alguna medida también hace comprender que hay, digamos, que no se puede atender un caso de la mejor manera, don Rogelio. Usted que estuvo ahí, ¿es cierto? Indudablemente existen limitaciones, pero es que siempre van a existir limitaciones. Evidentemente nunca va a haber suficiente cantidad de recurso humano, de personal, estamos distantes, la policía judicial está distante de tener todo lo que requeriría, requiere un helicóptero, no lo tiene, requiere de tecnologías que todavía no es posible obtener. El tema aquí es que eso no se convierta, es decir, que no se convierta en una excusa para tratar de disimular la burocratización de un ente policial. Estamos hablando de un servicio público determinante, estamos hablando de un servicio público imprescindible para alguien que está requiriendo de una ayuda inmediata. Y de todas formas existe ese deber normativamente estipulado. El OIJ no puede venir con una excusa más burocrática que otra cosa a tomar decisiones precipitadas y decir este caso lo atiendo o este no, este lo atiendo en este momento, el otro mañana. No, existen filtros, por supuesto que existen filtros, pero con base en un estudio, en un análisis serio y en este caso existiendo ya eventos como el que le sucedió a la muchacha, la desaparición de la muchacha en Cartago, que todavía no aparece. En este caso, el solo hecho de que se tratara de una mujer joven que desaparece de su entorno más inmediato, de las cercanías de su casa y habiendo un comunicado hacia la madre, diciendo ya voy para allá, etcétera, eso tiene que ser un insumo para darle la prioridad que correspondía, no cabe la menor duda. Bien, es interesante, aquí veo muchos comentarios de casos, inclusive aquí acabo de ver, es que va muy rápido, alguien planteaba que se dio la desaparición de su hijo hace 8 años y que no se ha esclarecido. Me parece que aunque no son casos diarios, sí hay muchos casos en Costa Rica en donde la persona desaparecida
pues nunca se sabe nada de ellas al final. Correcto. Y en ese caso entonces, en esa situación que plantea esta persona, bueno, habría que analizar si el OIJ estará siendo despreocupado con respecto a las denuncias por desaparición. ¿Será que al no ser delito típicamente expuesto normativamente, redactado o escrito, será que lo están dejando de lado? ¿Será que eso ha pesado para que se le asigne a la unidad que investiga desapariciones, que se le asigne personal de pronto no tan idóneo, no con tanta experiencia, a pesar de que, como repito, existen métodos para determinar el riesgo y la vulnerabilidad de una víctima y por lo tanto la gravedad de una denuncia por desaparición? Ahora bien, y para ir terminando, don Rogelio, hay una noticia importante que nos detallaba ahora don Luis Jiménez, nuestro periodista de teletica.com, que está dándole cobertura a este caso. En los últimos días, el caso de la autopsia, lo relacionado con la autopsia de esta joven. Creo que el dato no es menor y creo que es importante tal vez analizarlo con usted unos minutos, porque la autopsia en alguna medida determinaría que, si sacamos los tiempos, pareciera que la mujer posiblemente murió el mismo día de su desaparición como tal. Me parece que eso es lo que daría, porque ella desaparece a mitad de semana y su cuerpo es encontrado el lunes de la siguiente semana. Mire, es muy posible que el OIJ, a pesar de haber intervenido tardíamente, de pronto no pudo haber llegado para salvarle la vida a esta muchacha, para rescatarla o asegurar su supervivencia. Pero es que eso, a partir del término técnico que se llama tanatocronodiagnóstico, que es el tiempo de muerte a partir de una autopsia. ¿Cuál es el término, perdón? Tanatocronodiagnóstico, es la medición del tiempo de muerte, ¿verdad? La determinación del tiempo de muerte. ¿En qué momento, en términos aproximados, tratándose de un cadáver putrefacto, en términos aproximados, en qué momento falleció esa persona? Ahora, si el OIJ hubiese recibido la noticia de la desaparición y se hubiese dado la reacción tardía mientras ella permanecía retenida o todavía con sobrevida médico-legalmente determinado, por supuesto que las responsabilidades hubiesen sido mucho más graves. Por supuesto que estaríamos hablando incluso de la remoción del mismo director del organismo de investigación judicial, porque se comprometió una vida y eso no tiene precio. En tanto, si la muerte ocurrió antes de que el OIJ tuviese contacto con la familia y por lo tanto con la noticia de la desaparición, eso implica de por sí responsabilidades, porque la respuesta a esa denuncia de desaparición fue tardía. Eso facilitó la huida del sujeto, eso pudo haber facilitado la degradación de muchísimas evidencias eventualmente en ese sitio de suceso, pudo haber facilitado la contaminación del escenario del crimen, y esos son aspectos para nada menores. Aquí hay algunos comentarios, y sí, en nuestro perfil de Facebook, en esta transmisión, algunos comentarios que parece que culpan a la víctima. Entonces hay una discusión. Por ejemplo, dice Silvia Salas que no soporto los comentarios culpando a la víctima. Ya para ir terminando esta transmisión me gustaría retomar ese punto porque me parece muy válido. Uno tal vez, y por ahí vi un comentario que la muchacha que tal vez salía mucho y se acostumbraba a no llegar, como digamos, como señalando, aquí hay que también analizar el comportamiento de la víctima y todo. Lo que pasa es que usted decía ahora algo importante y me gustaría que lo retomáramos en casos hipotéticos. Hay perfiles tal vez de gente muy fiestera o de que tiene algún perfil en particular que más bien deben ser de mayor motivo de preocupación para la policía. O sea, el hecho de ser fiestero, ser muy sociable o salir mucho no necesariamente tiene que descartar la gravedad de un caso, don Rogelio. Correcto. Una cosa, don Rodolfo, son los prejuicios propiamente dichos que no tienen nada que ver con la investigación criminal o con la determinación de urgencia de un caso criminal, y otra cosa son los rasgos de vulnerabilidad
los rasgos de riesgo en una victimología, y más bien un perfil que nos diga una mujer joven que gusta de salir a compartir con sus amigos cerca de la casa, en domicilios cercanos, que le gusta ir a fiestas, a bailar, etcétera, en horas de la noche o madrugada. Es un blanco fácil. Y esa persona desaparece. A un investigador más bien le significa un elemento supremamente importante para actuar de manera inmediata o por lo menos de manera muy, muy pronta. Es una víctima de riesgo, es una víctima que se exponía de alguna manera a un eventual ataque para privarla de su libertad, de su vida, etc. Yo sospecharía, don Rogelio, usted me corrige, que por ejemplo los taxistas o los que hacen servicios de transporte de pasajeros mediante plataformas, también si se da una desaparición en esas condiciones, uno debería considerarla una persona de un alto riesgo. Por ejemplo, los taxistas o los que trabajan como Uber. Claro, mire, don Rodolfo, le voy a poner un ejemplo muy claro. Tal vez extremo, pero es un ejemplo claro de cuando yo trabajaba en el organismo de investigación judicial. En algunas oportunidades llegaron mujeres dedicadas a la prostitución en vías públicas y llegaban alarmadas indicando que una de sus compañeras había desaparecido luego de montarse en un vehículo y que era normal, por ejemplo, que se estuvieran reportando entre ellas si todo estaba bien o estaba mal. Al no haber noticia, eso las preocupó, llegaban a poner la denuncia y lejos de descalificarla por su oficio o por las actividades realizadas, para el organismo de investigación judicial era un detalle elemental para poner en funcionamiento la investigación de manera inmediata. Es de mucho riesgo. Por supuesto. Digamos, una prostituta, por ejemplo. Por supuesto. Está ahí, digamos, y perfectamente alguien está buscando víctimas, casi que podría ser un blanco muy fácil. Fácilmente la trae, la monta un vehículo y uno no sabe pues, si van a hacerle un daño o no. Quiero decir, es un perfil, mucha gente dirá, no hombre, ¿cómo? Más bien, no, es un perfil de mucho cuidado. Exactamente, por eso le hago hincapié en que una cosa son los prejuicios y otra cosa son los detalles aprovechables o importantes para iniciar una investigación criminal. Traigo a la mesa ese ejemplo, bueno, porque estamos hablando de víctimas vulnerables, pero en el caso de esta muchacha, el hecho de haber salido de su casa, de haber compartido hasta X horas, lo que sea, eso no descalifica de ninguna manera su condición de víctima y por supuesto no puede ser excusa de ninguna manera y desde ningún punto de vista para que el OIJ o cualquier persona lo ponga como excusa ante un ineficiente abordaje por parte de la policía. Don Rogelio, de verdad le agradezco muchísimo que nos regalara unos minutos para hablar de este tema y analizar el caso de Luani. De verdad, muy amable por acompañarnos aquí en profundidad. Gracias a usted, don Rodolfo, encantado de poder colaborar. Muchas gracias. Bien, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden, este programa lo vamos a repetir en esta misma plataforma de teletica.com, en el fanpage de teletica.com a las 8 de la noche, y dentro de un par de horas lo podrá encontrar en la página web de teletica.com. Si Dios lo permite, los esperamos el próximo viernes en una nueva entrega. Hasta entonces.